¿Qué necesita la selección ecuatoriana para garantizarse un cupo a la Copa del Mundo del año 2026? Esto lo vamos a analizar el día de hoy con un cafecito. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y ha llegado el momento de hablar de la selección ecuatoriana, de la TRI, un video que me han pedido muchos y es hacer la simulación de posibles resultados que le permitirían a la selección ecuatoriana de fútbol, después de 8 fechas eliminatorias, empezar a garantizarse un cupo en la Copa del Mundo del año 2026. Ya han pasado 8 fechas, se acerca la fecha 9 y 10, fecha en la cual estamos haciendo este video. Esta es la previa a esas fechas, así que bueno, vamos a sacar la calculadora en este video, vamos a hacer un trabajo de simulación, de análisis de cuáles podrían ser los distintos escenarios que podría enfrentar Ecuador y qué partidos claves van a permitirle a Ecuador estar en la próxima Copa del Mundo. Esto es una simulación, esto no quiere decir que sea una predicción, ni es lo que yo considero que vaya a ocurrir, simplemente es un ejercicio para que los ecuatorianos sepan qué debe hacer su selección para lograr el ansiado objetivo. Vamos a comenzar. Bueno, cafeceros, esto va así. Vamos a ir colocando resultados en donde básicamente Ecuador tiene la responsabilidad y la obligación de ganar por contexto histórico, por su localía que pesa mucho, por los rivales que tenga al frente, por el estado de ánimo actual en las eliminatorias. Y bueno, después de estos resultados que en teoría son los más accesibles y más probables para Ecuador, vamos a ir analizando cuántos puntos les falta lograr contra otros rivales que son más complejos en escenarios más difíciles. Así vamos a hacer este ejercicio de simulación. Estamos acá en la fecha 9, si estás viendo este video recuerda que estamos antes de la fecha 9, si ya ves este video después de pasar esta fecha, pues saca el cálculo de cuánto sacó Ecuador y lo termina sumando al final de este material, de este video que estoy grabando ahora. Ecuador está en el puesto 4, tiene 11 puntos, aunque en realidad ha cosechado 14. Solo que por el tema de Byron Castillo y los 3 puntos que le quitaron, por la eliminatoria pasada, Ecuador pasa a tener 11. Pero debería tener 14 y estar a un punto de Uruguay. Sin embargo, está a 4 de Uruguay, que es tercera. Y tiene un punto por encima de Brasil y Venezuela, que son quinto y sextos de la eliminatoria. Ecuador cómodo allí en el cuarto puesto, al menos así parece de momento, con 4 partidos ganados, 2 empatados, 2 perdidos. Solamente perdió en Brasil y en Argentina, las localías más difíciles de estas eliminatorias. Por más que Brasil no vaya tan bien, siempre es difícil, y Argentina campeona del mundo. Aún así, Ecuador compitió esos partidos y pudo haber incluso empatado esos encuentros. Así que ha sido difícil vencer a Ecuador, que solamente dejó un punto en casa contra la selección colombiana, dejó puntos allí, empató ese partido y dejó puntos, bueno, en realidad fue a Venezuela y sacó un punto, un partido bastante trabado y disputado. Sólida Ecuador en casa, arrancando un puntito de visitante. La segunda vuelta de Ecuador va a ser compleja, eso sí hay que decirlo, porque va a tener muchos partidos de visita y bastante complicados, así que ojo con eso, Ecuador no se puede confiar. Fecha 9, primer partido de la selección ecuatoriana contra Paraguay en Quito, un partido que para los paraguayos es extremadamente difícil. De hecho, no sé si lo saben, muchachos, pero jamás en la historia Paraguay ha ganado en Quito por eliminatorias, razón por la cual este partido Ecuador debería ir a buscarlo y ganar para asegurarse 3 puntos. Paraguay de hecho solamente ha podido empatar 2 veces en Quito, de resto han sido derrotas, así que Ecuador no se puede dar el lujo de perder puntos contra un rival directo como Paraguay, debe ganar allí 3 puntos. Si calculamos, vamos a tener a Ecuador con un total de 14 puntos en la primera vuelta de las eliminatorias. Muy buen puntaje, de hecho tendría 17. Si nosotros consideramos esos 3 puntos que perdió, en realidad Ecuador habría sellado su mejor participación en primera vuelta de la historia de las eliminatorias. Nunca Ecuador había hecho 17 puntos tras las primeras fechas eliminatorias. Pero bueno, al menos 3 afecta, tendría 14. Hay que decirlo, chicos, eso sí, hay que tomarlo muy en cuenta. Y es que acá no voy a poner los resultados de los otros partidos, sería especular demasiado. Ya lo he hecho en otros videos, de hecho lo hice en el video análisis de Venezuela, lo hice creo que también con Paraguay, y creo que se enreda un poco el tema porque especulamos con los otros rivales. Creo que acá hay que depender solo de lo que haga Ecuador de momento, así que bueno, vamos a ver cómo Ecuador va a ir escalando en la tabla, porque los demás rivales no van a sumar puntos en este cálculo que voy haciendo. Luego, fecha 10.
Ecuador contra Uruguay, pero ese partido va a ser en Montevideo. Un escenario bastante complejo en donde creo que Ecuador podría arrancar sin ningún tipo de problema algún punto, sobre todo con una Uruguay que últimamente ha estado algo mermada, con suspensiones, algunas bajas. Ya para ese partido va a recuperar algunos jugadores la selección uruguaya, pero hay otros que están que pueden recaer en alguna molestia y capaz Uruguay ese partido no lleva todo su plantel titular. Así que este partido de momento vamos a dejarlo de lado con el análisis. Fecha número 11. Acá tenemos a Ecuador contra Bolivia. Este partido es en Guayaquil. Este partido precisamente va a ser allí para que Bolivia no se acostumbre al tema de la altura en Quito y no saque ningún tipo de ventaja. Una selección ecuatoriana que no todos sus jugadores están acostumbrados a la altura. Muchos de ellos están en Europa y obviamente por allí Bolivia podría sacar ventaja de la altura, así que los llevan al llano. En este caso creo que es un partido que Ecuador debería ganar. Estoy seguro que así va a ser. Más allá de que Bolivia haya mostrado mejorías, Ecuador tiene que salir a matar en ese encuentro y ganar los 3 puntos ante otro rival que podría considerarse, no sé si directo porque está octavo en la tabla, pero ante el cual Ecuador no se puede dar el lujo de perder. Debería ganar en la fecha 11 Ecuador ese partido y llegaría a 17 puntos en la fecha número 11. ¿Cuántos puntos exactamente se necesitan para clasificar? Bueno, se habla de que entre 19 y 21, 22 puntos te da para el repechaje. Incluso habría un caso en donde podrías clasificar con 18 si los demás equipos que están abajo ceden muchos puntos al final. Con 18 puede que te baste, pero lo ideal es que saques entre 19 y 22 para asegurarte un repechaje. Pero si quieres clasificar directo, creo que es la meta de Ecuador, necesitas por lo menos 22 a 24 puntos, por ahí te debería dar la cuenta para clasificar directo en ese sexto puesto. Esto promediando las eliminatorias desde el año 2002, desde el año 2006 para acá. Siempre ha sido así. Se han clasificado los que han llegado sextos o los que han quedado sextos han tenido más o menos ese puntaje. Entre 22 y 24, 25, incluso 21 te podría alcanzar. Entonces, ¿cuánto le falta a Ecuador? En ese caso, pues tiene 17. Le faltarían, digamos, unos 2 o 3 para el repechaje, 4 por allí. Le faltarían unos 5 a 7 para tener esos 24 puntos. Yo creo que con 24 o 23 está más que seguro que Ecuador va a ir directo, al menos en el sexto puesto. Así que vamos a decir que con 24 clasifica, le faltan 7. En este caso, en la fecha 12, Ecuador jugaría contra Colombia. Otro partido muy complicado porque va a ser en Barranquilla. Ecuador no le pudo ganar a Colombia en Quito. Colombia viene muy bien con un gran técnico. Si mantiene Colombia su nivel en la fecha 12, puede ser un partido complicado para la selección ecuatoriana. Es un partido perdible. Sin embargo, acá nadie va a ceder nada. Vamos a dejar ese resultado de momento. A ver si a Ecuador más adelante le hace falta. No vamos a poner nada todavía. En la fecha número 13 tenemos Ecuador contra la Vinotinto, contra Venezuela. Un partido que en la eliminatoria pasada quedó 1-0, quedó bastante cerradito. Venezuela dio bastante batalla en ese partido. Sin embargo, Ecuador tiene, a mi parecer, más allá de que los últimos encuentros de Ecuador-Venezuela han estado bien parejos, Venezuela ganando algunos, Ecuador otros, ha habido empates. Creo que Ecuador en casa tiene que hacer pesar la localidad. Creo que tiene mejor plantel que la Vinotinto al día de hoy, aunque Venezuela haya mejorado mucho y tenga muy buena selección. Así lo demostró en la Copa América, por ejemplo. Más allá de que se ha desinflado un poco la Vinotinto, Ecuador, contra Ecuador, Venezuela probablemente vaya a Quito a dar batalla. Incluso tiene algunos jugadores en la Liga Ecuatoriana y creo que eso puede servir. Pero para mí, Ecuador en casa contra Venezuela es más. De hecho, Ecuador empata en Venezuela. A Venezuela le costó mucho ese partido cuando eran dirigidos los ecuatorianos por Félix Sánchez Vaz. Así que yo creo que la Tri debería ir a buscar los 3 puntos en casa contra Venezuela, asegurarse esos 3 puntos y de esa manera llegar a un total de 20. Un total de 20. Es importante que Ecuador no ceda puntos ni contra Paraguay, ni contra Bolivia, ni contra Venezuela, porque de lo contrario al ceder se podrían convertir en rivales directos por repechaje y clasificación y Ecuador se quiere más bien despegar. Fecha 13 y Ecuador ya tendría 20 puntos. Si no estuviera el tema Byron Castillo, muchachos, ya Ecuador tendría 23 y ya podríamos estar prácticamente sellando el repechaje y estaría a muy poco de garantizarse por lejos la clasificación al Mundial. Pero bueno, esos -3 afectan, ¿no? Y a la fecha 14, Ecuador le tocaría viajar hasta Chile. Acá hay un tema.
Y es que hay que ver cómo llega Chile, cómo llega la Chile de Gareca, si es que está Gareca en la fecha 14. Porque si Chile se prende en la eliminatoria y empieza a lograr uno que otro resultado, empieza a mejorar su sistema de juego, puede convertirse en un equipo bastante fastidioso para aquellos que estén peleando la clasificación. Pero como estamos especulando un poco con el actual nivel de juego, recuerden que Chile viene de perder en casa contra Bolivia, una dolorosa derrota para la Roja. Y Ecuador creo que este es un partido que si no es ganable es empatable sin ningún tipo de problemas, aunque incluso yo creo que en este caso, en el contexto actual, Ecuador es favorita. Vamos a dejar esto a un lado, este resultado de la fecha 14, vamos a volver sobre él al final y poner acá un resultado que pueda favorecer a Ecuador a ver cómo cambia en la tabla. Pero quizás no vamos a poner nada a ver si aún así a Ecuador le alcanza si no obtiene el resultado en ese partido. Fecha 15 y acá tenemos un Ecuador-Brasil. Creo que este partido para Ecuador mínimo va a ser un empate. Brasil no viene bien, hay que ver si mejora de aquí a allá. Repito, volvemos a especular, Brasil es Brasil. Uno nunca sabe cuándo se despierta ese gigante dormido, pero aún así Brasil en Ecuador le cuesta últimamente. Ecuador logra sacar muy buenos resultados contra la verde amarela, de hecho jugando en Brasil le fue bastante bien. Y no hay que confiarse en que Brasil vaya a ganar este partido, la verdad no lo veo. Creo que Ecuador puede mínimo empatarlo y puede ganarlo sin ningún problema, tal y como lo hizo Paraguay contra la verde amarela. Yo voy a dejar acá de momento un empate, siendo cautos, vamos a poner 0-0. Cada vez que Ecuador gana pongo 1-0, cada vez que Ecuador empata pongo 0-0 para no enredarnos mucho con los números. Vamos a poner un empate de momento, al final volvemos sobre el resultado si hace falta. Ecuador tendría ya en la fecha 15 21 puntos, repito, ganando en casa contra Paraguay, haciéndose fuerte ganando en casa contra Bolivia, y lo mismo contra Venezuela tendría un total de 20 puntos, empatando en casa contra Brasil tendría 21. Así que bueno, ya digamos que Ecuador en la fecha 15 se podría estar garantizando lo más seguro el paso al repechaje del Mundial. ¿Qué le queda a Ecuador? 3 fechas. Y en la fecha 16 Ecuador tendría que ir a Perú. Otro partido en el cual yo creo que Ecuador puede hacerse fuerte, tratar de ir a Perú, arrancar puntos, empatar o ganar. Pero es última de la eliminatoria. Su selección se ha quedado un poco envejecida, un poco complicada en la transición hacia un nuevo equipo más joven. La verdad le ha costado mucho a Perú, última de la eliminatoria con 3 puntos. Yo creo, muchachos, que este partido debería ganarlo la selección ecuatoriana. Es un partido en el cual Ecuador se puede hacer fuerte. Si no lo empata, si no lo gana, lo empata. Pero ganando este partido, Ecuador en la fecha número 16 ya llegaría a esa tan ansiada cifra de 24 que para mí, y según el análisis de muchos colegas, de hecho, de este medio, coincidimos en que 24 o 23 puntos te da para clasificar directo en ese 6º puesto. Pero yo creo que Ecuador va a querer más. Pero bueno, con 24 puntos, 8 victorias, 3 empates, 2 derrotas y el -3 aplicado, Ecuador llegaría al Mundial del año 2026 ganándole a Perú. Fecha 16 y esa es más o menos la estimación, el escenario probable en el cual Ecuador podría sentirse ya clasificada si hace la tarea en casa y arranca puntos de visita como contra Perú y Chile. Luego tenemos a Ecuador contra Paraguay. Acá, por muy sencillo que pueda parecer, porque Paraguay viene en un nivel similar al de Ecuador en la última fecha, pero en realidad desde que empezó la eliminatoria Ecuador ha sido más constante, más estable, ha logrado muchos mejores resultados, a que uno podría decir que Ecuador se puede envalentonar y sacar un empate o tratar de ganarlo, que no es imposible. ¿Saben cuál es el problema? Que el lugar en donde peor le ha ido a Ecuador históricamente ha sido justamente en Asunción. Ecuador jamás ha sacado ni siquiera un empate jugando en territorio guaraní. Así que creo, muchachos, que este partido, por contexto histórico, podría perderlo la selección ecuatoriana. Así como podría empatarlo o ganarlo, digamos que presupuestable es la derrota contra Paraguay, porque nunca ha sacado ni siquiera un empate. Calculamos allí, bueno, Ecuador seguiría con 24 y la última fecha de la selección ecuatoriana es contra la albiceleste, la selección argentina, que seguramente va a estar clasificada. Va a ser un partido bravo. Ecuador no tendría problemas de ganarle una selección argentina que seguramente va a tener algunas piezas alternativas, pero no sabemos si va a jugar con piezas alternativas a Scaloni o si va a ser Scaloni el técnico. Falta mucho para esa fecha 18, así que nos quedamos con el contexto histórico. Creo que puede ser un partido
que podría empatar Ecuador, pero incluso si ponemos que pierde, pues no pasa nada. Vamos a poner acá que gana la selección. Vamos a poner un empate. Porque Ecuador viene bien, tiene gran plantel y un empate me parece correcto. Podría terminar Ecuador con 25 puntos la clasificación. De hecho, si le sumamos los 3 puntos que perdió por tema Byron Castillo, serían 28. Y esto está muy... se aproxima mucho a lo que históricamente ha hecho Ecuador para llegar a los mundiales en las etapas recientes, en los años recientes. 28 puntos, yo creo y lo veo posible. Creo que Ecuador, el reto que tiene es no dormirse ante los rivales directos. Pero bueno, quedaron algunas fechas sueltas, ¿no? Vamos a tratar de llenar esos resultados siendo, digamos, realistas, ¿no? Tratando de ser lo más equilibrados posible. Acá tenemos en la fecha 10 Ecuador-Uruguay. Aquí podríamos decir que Uruguay puede ganar ese partido, ¿por qué no? Ecuador-Bolivia ya está. El Colombia-Ecuador puede ser un partido que yo lo veo para empate, pero creo que por el contexto actual Colombia es más selección que la selección ecuatoriana, al menos en nivel de juego. En nombres creo que están muy equitativos. Cuidado, y Ecuador no es mejor en varias líneas. 1-0 lo debería ganar Colombia en Barranquilla. Contra Venezuela gana Ecuador, al menos esa sería la obligación de Ecuador. No puede dormirse ante la Vinotinto, tiene que salir a ganar. Y por acá, Chile-Ecuador, yo creo, muchachos, que este partido puede quedar empatado. Podría ganarlo Ecuador, pero bueno, vamos a tratar de no exagerar demasiado en los cálculos. Llegaría a 26 puntos. Ecuador-Brasil se mantendría el empate, le ganaría a Perú, como ya les dije, perdería en Paraguay y empataría contra Argentina. 26 puntos, muchachos. Creo que es una cuenta bastante realista. Se puede dar el lujo a Ecuador de perder algunos partidos en territorios muy difíciles y hostiles. Quién sabe y termina sacando el empate, ¿por qué no? Repito, esto no es una predicción, yo no digo que va a pasar exactamente esto, simplemente es que, bueno, ninguna selección es 100%, o sea, ninguna selección es tan buena como para ganar todos los partidos, y acá tratamos de equilibrar un poco y ajustar un poco la balanza. Pero bueno, incluso si por ejemplo Ecuador le gana a Chile, llegaría a 28 puntos, más los 3 que no tiene por tema Byron, son 31. Sería un espectacular resultado para la selección ecuatoriana. Ahora vamos con unos resultados quizás pesimistas que harían que tengamos alertas, ¿no? Y que Ecuador no se pueda dormir, precisamente para evitar este escenario. Bueno, suponemos que le gana Paraguay, lo veo posible. Bueno, acá hay un tema, ¿no? Que es que Paraguay conoce muy bien o sea, va a conocer muy bien cómo juega Ecuador, porque va a estar dirigida por Alfaro, que justamente fue el entrenador que llevó a Ecuador al Mundial pasado. Entonces, digamos que siendo catastrofistas, cosa que no creo que vaya a ocurrir, pues Ecuador cede demasiados puntos ante rivales directos. Tipo, empata con Paraguay, pierde con Uruguay, le gana a Bolivia. Veo muy difícil que Bolivia le gane a este Ecuador en el llano. Pierde con Colombia. Creo que le gana a Venezuela. Es difícil que Venezuela saque resultados en Quito, le ha costado históricamente. Igual puede pasar, ¿no? Incluso ganarle. Una vez le ganó Venezuela a Ecuador en Quito y la sacó de un mundial. Pero veo ganando Ecuador el partido. Digamos que Chile empieza a mejorar. Gareca pone a jugar bien a su equipo, acomoda las piezas y termina ganando el partido Chile en casa contra Ecuador. Pierde con Brasil. Todo esto es ya tirando, obviamente. Esto es ya afectando mucho a Ecuador. Yo creo que esto no va a ocurrir. Gana Brasil contra Ecuador. Ecuador empata contra Perú porque le cuesta el partido en Lima. Y Ecuador pierde contra Paraguay y pierde contra Argentina. Todos estos resultados que, bueno, no son improbables, ¿no? Las estadísticas, o sea, uno puede tener una estimación, pero pueden ocurrir catástrofes. Muy parecido a lo que le pasó, digamos, a Ecuador en la segunda vuelta de Rusia 2018. La verdad, no lo veo, pero es posible. Si ponemos estos resultados, Ecuador llegaría a 19 puntos y allí estaría en el límite del repechaje. ¿Qué quiero decir con esto? Para que se sientan tranquilos, amigos ecuatorianos, amigos de la Tri. Incluso en el escenario en el cual Ecuador tire todo por tierra, le vaya horrible de visita, le vaya muy mal de local contra rivales como Argentina y Brasil, incluso en esa circunstancia en la que cede puntos con rivales directos como Paraguay, Ecuador va a llegar a 18, 19, 20 puntos con los -3 que le aplicaron, y aún así Ecuador seguramente va a estar allí en puestos de repechaje. En el peor de los casos, la selección ecuatoriana
va a terminar en puestos de repesca. Sin embargo, como ya se los dije, como ya les mostré, lo más seguro es que Ecuador haga entre 25, 24, 26 puntos. Excelente eliminatoria lleva Ecuador y creo que la va a mantener. Tiene todo para hacerlo. Y bueno, cafeceros, este ha sido el análisis, la simulación de posibles escenarios que puede enfrentar la selección ecuatoriana para ir garantizándose un cupo a la próxima Copa del Mundo. Me gustaría saber en los comentarios en qué fecha crees que Ecuador va a estar clasificada, cuándo lograría ese cupo, si crees que Ecuador va a estar entre las 5 primeras, entre las 4 primeras, si crees que va a arrancar ese cupo en número 6 o si crees que se puede complicar y terminar en el repechaje. Dudo mucho que Ecuador se quede fuera de esta Copa del Mundo, pero bueno, igual me gustaría conocer tu opinión. Para mí Ecuador va a clasificar. Si me preguntan por mi opinión personal, creo que va a estar entre las 4 o 5 primeras. Ha hecho una excelente eliminatoria, más allá de su nivel de juego quizás que no es tan atractivo para algunos. Creo que la selección ecuatoriana tiene el talento para estar allá arriba compitiendo siempre y ya ha logrado cosechar muchos puntos y superar ese tema de los -3 que, bueno, se le fueron impuestos por el tema Byron Castillo. Así que bueno, quiero leerte en los comentarios, espero que les haya gustado este video. Un gran saludo a los amigos ecuatorianos que siempre están muy pendientes de este canal. Recuerden que este canal es de todas las selecciones sudamericanas. Acá les dedicamos siempre un ratico con un cafecito. Y bueno, muchachos, recuerden suscribirse, que acá seguimos creciendo y nos veremos muy pronto. Éxitos. Chao.